Poemas selectos H.P. Lovecraft. Maldito racista. Astrofobos, deslumbrando en el cielo de medianoche, sobre los abismos etéreos y distantes, me acechaba, anhelante, una tentadora, resplandeciente estrella. Cada crepúsculo regresaba, resplandeciendo en el carro ártico. Místicas formas bellas se fundían en sus honrosos rayos dorados. Fantasías de dicha descendían en miriadas en miradas de elisiaco placer. De sus coros de iras se ampliaban como cantos de lidias armonias. Pensé que, en el, en- que pensé que el encanto reinaba allí, donde el libre y el bendito habitan, y cada instante un tesoro transfería, cubierto en flores de loto, flotando en una nota líquida del laúd del viejo Israel. Allí, me dije, existen mundos de felicidad desconocida, donde la inocencia donde la inocencia es enaltecida en el trono de la coronada virtud, hombres de luz, de pensamientos más puros, más diafanos que los míos. Entonces sentí pavor ante la visión, se volvió roja y delirante, la esperanza se disolvió en burla, la belleza en fealdad, himnos extraños se arrastraron, signos espectrales se combinaron, carmesí ardió la estrella de la locura que antaño admiré en tan bella. Todo era triste cuando hubo felicidad, y en mis ojos tembló una verdad, infames demonios salvajes desfilaron a través de mi febril visión. Ahora conozco la satánica fábula que florecía de aquel dorado esplendor. Ahora evito la tétrica luz que antaño amé con ardor, pero el horror estable y mortal acecharía mi alma por siempre. Hongos de Yugot. 1. El libro. El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido en un laberinto de viejas callejuelas junto a los muelles, que olían a cosas extrañas traídas de ultramar, entre curiosos jirones de niebla que el viento del oeste esparcía, unos cristales roboidales velados por el humo y la escarcha, dejaban apenas ver los montones de libros como árboles retorcidos pudriéndose del suelo al techo, heleros de un saber antiguo que se derrumbaba a precio de saldo, entre hechizado y de un montón cubierto de telarañas. Cogí el volumen más a mano y lo ojé al azar, temblando al leer raras palabras que parecían guardar algún secreto atroz para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo vendedor taimado, solo encontré el eco de una risa. 2. Persecución. Llevaba el libro apretado bajo el abrigo, escondiéndolo como podía en semejante lugar, mientras apresuraba el paso por las viejas calles del puerto, volviendo con recelo la cabeza a cada instante. Ventanas sombrías y furtivas de inestables casas de ladrillo espiaban extrañamente mi paso acelerado, y al pensar en lo que cobijaban, anhelé fuertemente una visión redentora de puro cielo azul. Nadie me había visto cogerlo, y sin embargo, una risa vana continuaba resonando en mi aturdida cabeza, dejándome adivinar qué mundos nocturnos de maldad acechaban en aquel volumen que había codiciado el camino que me hacía extraño. Los muros demenciales y a mi espalda en la distancia se oían pasos invisibles. 3. La llave. No sé qué vericuentos en la desolación de aquellas extrañas callejuelas portuarias me llevaron a casa, pero en mi porche temblé lívido con la prisa por entrar y echar el cerrojo a la pesada puerta. Tenía el libro que indicaba la vía secreta para traspasar el vacío y las pantallas suspendidas en el espacio, que mantienen a raya los mundos sin dimensiones y confían a los eones perdidos en su propio dominio. Al fin era más vía la llave de aquellas vagas visiones, de agujas contra el sol poniente y bosques crepusculares que se ciernen borrosas sobre los abismos más allá de las precisiones de esta tierra, echando como memorias de finitud. La llave era mía, pero mientras estaba allí sentado susurrando, vibró la ventana del desván bajo una leve presión.
4. Reconocimiento. Había vuelto el día en que de niño vi una sola vez aquella hondonada cubierta de viejos robles grises por la bruma que sube del suelo y envuelve y ahoga las formas malogradas que la locura ha profanado. Volví a verlo. La hierba estúpida y salvaje, ciñendo un altar cuyos signos tallados invocan a aquel que no tiene nombre, hacia quien asciende mil humeradas eones emanados desde altas torres impuras. Vi el cuerpo tumbado sobre aquella piedra húmeda y supe que aquellas cosas celebrantes no eran hombres. Entendí que aquel extraño mundo gris no era el mío, sino el de Yugot. Más allá de los abismos estelares, y entonces el cuervo me arrojó un grito de angustia y supe demasiado tarde que era yo. 5. Vuelta a casa. El dominio dijo que me llevaría a casa, a la tierra lívida y sombría que recordaba vagamente como un lugar elevado con escaleras y terrazas, rodeados de balaustradas de mármol que ponían los vientos del cielo, mientras muchas millas más abajo, a la orilla de un mar, se extiende un laberinto de torres y torres y cúpulas intercaladas. Una vez más, me dijo, volvería a quedar deslumbrado ante aquellas viejas colinas y oiría el lejano rumor de la espuma. Todo esto prometió y por las puertas del ocaso me remolcó a través de lagos de llamas lamientes y tronos de oro rojo de dioses sin nombre que gritan de miedo ante un destino fatídico. Después un negro abismo con ruidos de olas en la noche. Aquí estaba tu casa, se burló, cuando aún veías. 6. La lámpara. Encontramos la lámpara dentro de aquellos acantilados huecos cuyos signos salados ningún sacerdote de Tebas podría interpretar en los espantosos jeroglíficos de aquellas cavernas. Era un aviso para toda criatura viva de origen terrenal. Nada más había allí, solo aquella lámpara de latón con restos de un aceite extraño en su interior, acicalada con volutas de oscuro diseño y símbolos que insinuaban vagamente pecados desconocidos. Los temores de 40 siglos no significaron nada para nosotros cuando nos llevábamos nuestro antiguo botín. Los examinamos en nuestra tienda oscura, encendimos una cerilla para probar el aceite antiguo, ardió Dios santo, pero las formas gigantescas que vislumbramos en aquella furiosa llamada abrazaron para siempre nuestras vidas con temor reverencial. La colina de Samán. La gran colina se levantaba junto al viejo pueblo, una mole contra el final de la calle mayor, verde, alta y boscosa. Dominaba sombríamente el campanario del recodo de la carretera. 200 años antes corrían rumores sobre lo que acontecía en aquella ladera esquiva por el hombre. Historias de ciervos o pájaros extrañamente mutilados, o de niños perdidos cuyos padres habían abandonado toda esperanza. Y un día el cartero no encontró el pueblo donde frecuentaba. Nadie volvió a ver sus habitantes ni sus casas. La gente venía de Aylesbury y se quedaba mirando, pero todos decían el cartero que a buen seguro estaba loco por contar que había alcanzado a ver los ojos glotones de la gran colina y sus fauces abiertas de par en par. El puerto, a 10 millas de Arkham, había encontrado el sendero que rodeaba el acantilado sobre Boynton Beach y esperaba alcanzar a la hora del crepúsculo la cumbre que domina Innsmouth en el valle. Hacia alta mar se alejaba una vela, blanca como los, los duros años de vientos antiguos podrían blanquear, pero que me pareció un presagio adverso e inenarrable. Por eso no sacudí la mano ni le grité a Dios.
Veleros zarpando de Innsmouth, ecos de fantasmas de famas antiguas, de épocas muertas hace tiempo, pero ahora se aproxima una noche demasiado rápida y he llegado a la cumbre desde la que tantas veces avisoré. La ciudad lejana, agujas y tejados continúan allí, pero mirad, las tinieblas se parecen sobre. Pero mirad, las tinieblas se abatean sobre sobre las lóbregas callejuelas más oscuras que la tumba. El patio era la ciudad que había conocido antaño, la antigua ciudad leprosa donde multitudes mestizas cantan en honor de extraños dioses y golpean pongos impíos en criptas bajo infectas callejuelas cercanas a la orilla, las casas corridas con ojos de pescado que miraban de reojo inclinándose a mi paso, ebrias y medio ebrias y medio alentadas, mientras esquivaba inmundicias hasta flanquear la puerta del patio negro donde debía estar el hombre. Las oscuras paredes se cerraron sobre mí y empecé a imprecar a gritos por haber entrado en aquel antro. Cuando 20 ventanas de repente levantaron en una luz salvaje y se llevaron de hombres que miraban, que, que bailaban locas piruetas mudas de la muerte, les arrastraban, pues ningún cadáver tenía manos ni cabeza. Las palomas mensajeras me llevaron a los barrios bajos, donde un mal viscoso pandeaba las descarnadas paredes de ladrillo, y una hedionda multitud de caras torcidas mandaba mensajes por guiño a extraños dioses y diablos. 1 millón de fuegos artificiales en las calles, y unos seres furtivos despachaban desde las azoteas, pajados muchachos de barrios hacia el cielo abierto, mientras tambores ocultos habitan con un ritmo moderado. Sabía que que aquellos fuegos anunciaban cosas monstruosas y que aquellas aves del espacio habían estado en el exterior. Adivina hacia qué criptas de oscuros planetas había volado y lo que traían de Tog majó las alas. Los otros reían hasta que se quedaron súbitamente mudos al vislumbrar lo que llevaba uno de los pájaros en su pico maldito. El pozo. El granjero Seth Atwood tenía más de 80 años cuando intentó abonar aquel profundo pozo junto a su puerta con la sola ayuda de Ed para excavar y perforar. Al principio nos reímos y esperamos a que pronto recuperara el juicio, pero en vez de ello también el joven Ed se volvió loco hasta el punto que no se lo llevaron al Vaticano, al cobia del pueblo. Entonces Seth atrapó con ladrillos la boca del pozo y luego se cortó un ariete de su nudoso brazo izquierdo. Después del entierro, nos hizo encauzarnos hacia aquel pozo y remover los ladrillos, pero solo vimos una hilera de asideros de hierro que se perdía en su negro agujero de hondura considerable, así que volvimos a poner los ladrillos en su sitio, pues el agujero para que ninguna plomada pudiera sondearlo. El aullador. Me dijeron que no fuese por el sendero de Briggs Hill, que había sido antaño la carretera de Soar, pues Godney Watkins, ahorcado en 1704, había llegado allí según vástago monstruoso. Pero cuando transgredí y tuve ante mí la quinta cubierta de hierro junto a la gran ladera rocosa, no pensé en, ol- en olmos ni en sopa de de ca- sopa, ni en sogas de cáñamo.
sino que me pregunté por qué la casa parecía aún tan nueva. Me había parado a observar el crepúsculo y oí débiles aullidos que parecían venir del piso en superior. Cuando la hilera que descubrí los cristales dejó pasar un rayo de sol poniente que, co- que cubría, que, que cogió por sorpresa al aullador, al verlo y huí arrebatadoramente de aquel lugar y de aquella criatura con cuatro patas y rostro humano. Esperia, la puesta del sol invernal refugiándose tras las agujas y las chimeneas medio dependidas de esfera sombría, haré grandes puertas a algún año olvidado de antiguos esplendores y de esos divinos. Furaya futuras maravillas arden en aquellos fuegos cargados de aventuras sin sombrar de comer. Una hilera de esfinges muestra el camino entre trémulos muros y torreones hacia las ligeras en la tierra, donde florece el sentido de la belleza, donde todo recuerdo inexplicable tiene su fuente, donde el gran río del templo inicia su curso descendiendo por el vasto de horas iluminadas por las estrellas. Los sueños nos aproximan, pero un saber antiguo repite que el pie humano no ha sido jamás estas calles. Es la hora de la penumbra crepuscular, casi siempre en otoño, cuando el viento estelar se precipita por las calles altas de la colina, aunque desiertas, muestran ya luces tempranas en cómodas habitaciones. Las hojas secas brillan con giros extraños y fanáticos, y el humo de la chimenea se arremolina con gracia eh, etcétera, siguiendo las geometrías del espacio exterior, mientras Formal Hunt se asoma a las brumas del sur. Esta es la hora en que los poetas lunáticos saben que hongos emergen en Yugot y que perfumes y matices de flores desconocidas en nuestros poderes jardín- jardines terrestres y llenas de continentes de Newton, pero cada vez sueño que nos atrae, como que nos atrae estos vientos nos despojan una docena en los muebles, en los nuestros. Antárcticos. Eh, en lo hondo de mi sueño, el gran pájaro susurraba de manera extraña, hablándome del cono negro de los desiertos polares, que se alza lúgubre y solitario sobre el casquete glacial, donde, golpeado y desfigurado por los eones de nuestra frenética tormentas, allí no palpita ninguna forma de vida terrestre. Son pálidas auroras y soles extinguidos, brillan sobre ese peñol honrado cuyo origen primitivo pretende adivinar a oscuras los ancianos. Si los hombres no lo vieran, se preguntarían sencillamente qué raro capricho de la naturaleza contemplan. Pues el pájaro me ha hablado de partes más extrañas extrañas que meditan ocultas sobre la espesa mortaja de hielo. Dios ayuda al soñador cuyas locas visiones le muestren esos ojos muertos encajados en abismos de cristal. La ventana. La casa era vieja, con alas arbitrariamente enredadas, cuya disposición nadie conocía a ciencia cierta, y en una pequeña estancia hacia la parte trasera había una extraña ventana cegada por piedras antiguas. Allí, en una habitación,
Quiero telarañas con una curiosa falta de miedo, y sintiéndome cada vez más extasiado, más tarde llevé allí los albañiles para descubrir qué vista habían eludido mis alejados contepasados. Fu- Pero cuando perforaron la piedra, entró impulsivamente una ráfaga de aire del vacío extraño que se abría al otro lado. Entonces huyeron, pero no me asomé ni encontré delgados todos los mundos salvajes que me habían revelado mis sueños. Un recuerdo. Había grandes estepas y mesetas rocosas que se expandían casi limitándose en la noche estrellada, con fuegos de campamento que iluminaban lánguidamente manadas velludas de animales con esquinas tintineantes. Al sur, en la distancia, la Yamuro se agradaba y descendía hacia una oscura muralla entendida en zigzag, como en una pitón de la edad de la edad primitiva que el tiempo infinito hubiera helado y petrificado, tiritaba inexplicablemente en el aire frío y enradecido. Me preguntaba dónde estaba y cómo había llegado allí, cuando una figura envuelta en una capa de junto a una hoguera se levantó y se aproximó, llamándome por mi nombre, y al mirar aquella cara muerta bajo la capucha, perdí la esperanza, pues había comprendido los jardines de Jin, al otro lado de la muralla, cuya antigua mampostería alcanzaba casi el cielo, con, con torres. Había de haber jardines suspendidos, llenos de flores y atleteos de pájaros, mariposas y abejas. Debía haber paseos y puentes sobre calidades arranques sembrados de otros de lotos donde se reflejaban cornisas de templos y cerezas de ramas y hojas delicadas contra un cielo rozando donde se colocaban las garras. Todo debía estar allí, pues no debía pu- pues colocadas las carrazas, todo debía estar allí, pues no había mis viejos sueños franqueando la fuerza más allí, pero no había mis viejos superiores flanqueando la puerta de aquel dedalo de internas de piedra, donde arroyas aletargados dibujan sus cuerpos tortuosos, cuidados por verdes ceramientos de garras colgante, corría hacia allí, pero al llegar a la muralla sombría e inmensa, descubrí que ya no había ninguna puerta. Las campanas. Año tras año oía aquel tañido débil y lejano de graves campanas traído por el viento negro de medianoche, excepcionales repiques que no tenían de ningún campanario que pudiese descubrir, sino como de más allá de un gran vacío. Indagué una pista en mis sueños y recuerdos, y pensé en todos los carrillos que alojaban mis servicios, los de la apacible Innsmouth, donde las blancas gaviotas planeaban en torno de una queja que conocía antaño, confuso. Continué oyendo caer aquellas notas lejanas hasta una noche de marzo en que la lluvia fría y desapacible me hizo atravesar de nuevo las puertas del cuerpo hacia las viejas torres donde tenía, donde del recuerdo hacia las viejas torres donde tañían, tañían de abajos enloquecidos, tañían, pero desde las corrientes sin sol que fluye por valles profundos hasta verte al lecho muerto del mar.
suelas nocturnas. No sabría decir qué criptas salen arrastrándose, pero nadie noche cosas noche veo esas criaturas pegajosas, negras, cornudas, descarradas, con almas membranosas y colas que exhiben la barba difusión del infierno, llegan a las legiones traídas por por el viento del norte con ganas y observados que cosquillar y escuecen y me agarran y me llevan a viajes atroces, a mundos grises ocultos en el fondo del paso de las pesadillas, pasan tocando los picos dentados de Toc, sin haber al menos haber humor caso de mis gritos ahogados y descienden por último abismo inferiores hasta ese largo inmundo, pero ay, si al menos hicieron algún ruido o tuvieras una cara donde se encuentre tener Nyarlathotep. Al final vio el imperio de Egipto, el insólito oscuro ante el que se inclinaban los felas, sigiloso, descarnado, misteriosamente altivo y envuelto en redes rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se aprejuró hasta le lleva. Apretujaban las masas, deseosas de sus mandatos por el pero al marcharse no podían repetir lo que había oído, mientras por las estaciones se divulgaban las pavorosas noticias de que las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos. Rápido comenzó en el mar un nacimiento de niño, tres olvidadas con agujas de oro, cualquiera de alas se abrió al suelo y autorizaron rabiosos se abatieran sobre las estremecidas ciudades de los hombres. Entonces destruyó cuyo caos idiota barrió el polvo de la tierra. Azatoth, el demonio me condujo por el vacío sin sentido, más allá de las brillantes multitudes del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí mi tiempo, mi naturaleza, sino solo el caos, sin forma ni lugar. Allí es cosas que había soñado, pero que no podía entender, mientras a su lado murciélagos deformes se sacudían y revoloteaban en vórtices idiotas traspasados por hacer la luz, danzaban locamente al sutil campo, al sutil compás gimiente de una flauta cascada, lo lo que sostenía de donde emergían las cosas, sin objeto que al mezclarse al azar imponen a cada frágil cosmos de su letra eterna. Yo soy su emisario, dijo el demonio, mientras golpeaba con ofensa la cabeza de su amo. Espejismo. No sé si existió alguna vez. Este mundo perdió que flota apacamente en el río del tiempo, pero lo he visto frecuentemente cubierto de una bruma violenta y brillando débilmente al fondo de un sueño vago. Había extrañas torres y ríos con curiosos meandros, laberintos de maravillas y bóvedas llenas de luz y cielos ardientes cruzados por ramas, como los que tiritan deseablemente emociones antes de una noche invernal. Grandes marismas llevaban a costas desiertas con junglas donde aleteaban avenas inmensas y en una colina verdosa había un pueblo antiguo con un buen pe con con un blanco companario cuyos repiques vespertinos resuenan aún en mis oídos. No sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué tierra es esa, ni me atrevo a preguntar cuándo o por qué estuve o estaré allí.
El canal. En algún lugar del sueño hay un paraje maldito donde altos edificios abandonados se amontonan a lo largo de un canal estrecho, sombrío y honrado que apesta a cosas horrendas y arrastradas por corriente grasientas, callejones con so- sobre viejos muros que se tocan casi a lo alto, desembocando en calles que aún no puede conocer o no, y un pálido claro de luna lanzó un brillo espectral sobre largas hileras de ventanas oscuras y muertas. No se oyen ruidos de pasos y ese sonido suave es el del agua pacien- paciente resbalándose. Bajo puentes de piedra y por las orillas de su cauce profundo hacía algunas impresiones océana. Ningún ser vivo podría decir que no cuando arrastró esa corriente del mundo de Orcilla, su región perdida en el sueño. Santoat, cuidados del carrillo, sacando del Santoat, le escuché gritar mientras me adentraba por aquellas callejuelas demenciales que representan el laberinto sombríos e indefinidos. Al sur del río, donde sueñan los siglos antiguos, era una figura furtiva, encorvada y harapienta. En sus instantes desapareció tambaleándose, así que continué hundiéndome en la noche, hacia nuevas líneas de tejados, dentadas y malignas. Ninguna guía habló de lo que aspiraba allí, pero entonces oí chillar a otro viejo. Cuidados del carillo, sacando de Santoat, y quería, cuando sintiéndome decaer, me construyó oír una tercera anciano graznar de miedo. Cuidados del carrillo, sacados de Santoat. Huí despavorido hasta que de pronto brotó un mini aquel negro campanario. Los familiares. John Waterley vivía con una milla de la ciudad, allí donde las colinas empiezan a amontonarse, aunque habíamos considerado que mucho joven, viendo cómo dejaba de echar a perder su granja, pasando el tiempo leyendo unos libros extraños que había encontrado en el desván de su casa. Hay que unos surcos chocantes, chocantes, le arrugaron la cara y todo el mundo dijo que no le gustaba su aspecto. Cuando empezó con aquellos aullidos nocturnos, resolvimos que sería mejor reducirle para impresionar algún dato, Así que tres hombres del manicomio de Aylesbury fueron a buscarle, pero volvieron solos y aterrados. Le habían encontrado hablando a dos seres agazapados que al oír sus pasos se volcaron a volar con grandes alas negras. El faro del anciano, Den Lenk, donde los picos rocosos de Yergen, sombríos y pelados, bajo frías estrellas ocultas a los ojos humanos, surge el anochecer un único haz de luz, cuyos lejanos rayos azules hacen clamar y rezar a los pastores. Dicen, aunque nadie ha estado allí, que proviene de un faro alojado en una torre de piedra, donde el último anciano vive sola, hablando al caos con Con redobles de tambores, la cosa murmuran, lleva una máscara de seda amarilla cuyos raros pliegues parecen esconder una cara que no es de esta tierra, aunque nadie me preguntar qué reemplazamiento absoluto no hay, donde muchos en la primera ronda de juventud y buscaran ese faro, pero nadie sabrá jamás lo que encontraron.
expectación. No sabré decir por qué algunas cosas me causan una impresión de maravilla sin exploradas por venir o de grieta en el mundo del horizonte, que se abre el mundo a mundos donde solo los dioses pueden vivir en una ciudad vaga y sin aliento, como de grandes pompas antiguas que recuerden a medidas o de aventuras sexys. Pompas antiguas que recuerdan a medias a de aventuras salvajes incorpóreas, plenas con éxtasis y libres como una alucinación. Lo encuentro en puestas de sol y en extrañas agujas urbanas. En viejos pueblos y bosques y, y cañadas brumosas, en los viveros del sur, en el mar en colapso y ciudades iluminadas, en viejos jardines, en canciones estroideas. Vale la pena, pero aunque solo por su encanto vale la pena vivir la vida, nadie alcanza ni sospecha el don que sí, el don que quiere. Nostalgia. Cada año el resplandor apesadumbrado del otoño. Los pájaros alzan el vuelo sobre un océano desierto, trinado y gorjeando con prisa jubilosa por llegar a una tierra que su memoria recóndita conoce, grandes jardines colgados donde se abren flores de vivos colores, hileras de mangos de gusto exquisito y arboledas que forman templos con ramas entrelazadas sobre frescos senderos. Todo esto les revela su impresión sueño, sus impreciosos sueños, buscar en el mar rastro de su antigua costa y a la alta ciudad blanca, erizando a nosotros, pero solo las yeguas vacías se extienden entre ellos, y que al fin dan media vuelta una vez más. Mientras tanto, sumergidas en un abismo espantado de extraños pólipos, las viejas torres añoran un cuarto perdido y recordado. Paisaje de fondo. Nunca he podido aferrarme a las cosas nuevas y crudas, pues vi la primera luz en una ciudad antigua, donde los tejados apiñados descendían desde mi ventana. Había un puerto pintoresco y podía rico en paisaje de fondo. Nunca he podido aferrarme a las cosas nuevas y crudas, pues vi la primera luz en una ciudad antigua, donde los tejados apinados descendían desde mi ventana hacia un puerto pintoresco, rico en visiones. Calles con puertas cinceladas donde los rayos del sol poniente bañaban viejos, viejos montan viejos montantes de abanico y pequeñas vidrieras y campanarios georgianos acabados con veletas doradas. Tales fueron las vistas que esculpieron mis sueños infantiles, estos tesoros heredados de polillas. Mis sueños infantiles, esos tesoros heredados de épocas de 60 levadura, desfiguran la presencia de los débiles quimeras que se sacuden una vana mudanza, y con fe confusa fueron entre los muros inmurables de la tierra y el cielo, que se sacuden van a mudanza con fe confusa entre los muros inmutables de la tierra y el cielo, cortan las cadenas del instante y me dejan libre para quitarme el solitario ante la eternidad.
El habitante ya era viejo cuando Babilonia era joven. Nadie sabe el tiempo que llevan durmiendo bajo aquel montículo cuando nuestras palabras indagadoras encontraron al fin sus bloques de granito y los expusieron a la luz. Había inmensos pavimentos y cimientos de muros y losas y estatuas fragmentados donde el cincel representó a seres fantásticos de alguna edad arcaica, más allá de reminiscencia del mundo humano. Entonces vimos aquellos escalones de piedra que despedían por una puerta trancada. ¿Qué demonios gritaba hasta una sombría refugio de noche entera, dando amenazaban signos antiguos y secretos primigenios? Abrimos un sendero, pero huimos en loca de estampida que subían. Alienación. Su carne material nunca se había separado, pues cada aurora le encontraba en su lugar usual, pero su espíritu amaba deambular cada noche por abismos y muchos distantes del día ordinario. Había visto a Yadid a conservar empleo el juicio, había quedado ileso de la región górica, hasta que una noche la región la región Boca, hasta que una noche tranquila traspasó el curvo espacio, aquella llamada terminante que verás del espacio exterior. Por la mañana despertó convertido en un anciano y desde entonces nada ha vuelto a parecer igual. Los objetos flotan a su alrededor, cría como fantasmas engañosos que ejecutan un plan más enorme. Su familia y sus amigos son ahora una multitud extraña a la que lucha en vano por pertenecer. Por encima de sirenas portuarias, por encima de viejos tejados y agujas desconchadas, las sirenas del puerto cantan durante toda la noche, gargantas venidas de puertos extraños, de blancas playas distantes y océanos fabulosos, convenidos en caros mezclados, ajenas unas a otras, no se conocen entre sí, pero todas por obra de alguna fuerza opacamente concentrada desde el abismo a sí mismo, más allá del cuerpo del zodiaco, se funden en un misterioso zumbido cósmico a través de vagos sueños. Organizan un desfile de forma aún más de aún formas más vargas, sugerencias y visiones, ecos de vacíos exteriores y sospechas tenues de cosas que ni ellas mismas pueden definir. Y también en ese coro tenuamente entrelazados captamos algunas notas que ningún hombre, ningún buque terrenal emitió jamás. Recaída. El camino descendía por unos oscuros brazal raramente arboledado, donde piedras grises de músculos resaltaban del martillo y unas gotas curiosas alemanas y frías chapoteaban desde arroyos invisibles que corrían a mis pies. Hoy hacía viento entre las fabulosas enredaderas y un personaje perspectiva se encendía ante mí hasta que de repente vi un túmulo monstruoso en medio del camino. Sus lados escapados se erguían en medio del camino. Estuve en hiedra tupida y bendiciones por una escalera de ruinas que ascendía la, prim- por una escalera en ruinas que ascendía hasta las alturas proborosas que escalones del lava. Di un grito y supe que aquella aún no primigenios. Estrella vespertina, la vi desde aquel lugar escondido y silencioso, donde el viejo bosque ocultaba a medias la pradera, resplandecía a través de los esplendores del crepúsculo, anémico al principio, pero con una cara que poca a poco se encendía. Llegó la noche y aquel fantasma
y aquel fanal solitario teñido de ámbar hirió mi vista como nunca lo había hecho antaño. La estrella vespertina, pero mil veces ampliada, deslumbraba aún más en aquella quietud y aquella soledad, esbozaba extraños timbres que el aire no recuerda borrosos, que siempre habían colmado enormes torres y jardines curiosos, no, curiosos de alguna vida vaga, no sé de dónde, pero entonces supe que a través de la bóveda cósmica aquellos rayos se llamaban desde mi lejano hogar perdido. Continuidad. Hay en algunas cosas antiguas una huella de una esencia vaga, más que un peso, una forma, un éter sutil e impreciso, pero unidos a todas las leyes del cuerpo y el espacio, un signo sutil y elevado de comunidades que los ojos exteriores no, no, de dimensiones recluidas y fuera del alcance, salvo me perturba sobre todo cuando los rayos oblicuos del sol poniente iluminan viejas granjas en la ladera de la colina y pintar de vida las formas más que desde hace siglos menos quiméricos bajo esa luz extraña, inalterable, cuyos lados son las edades.